que tenemos con nuestra invitada, Maite Vizcarra. Alejandro, ¿qué tal? Un saludo para todos y gracias por la en verdad, generosa presentación. No, en efecto, debo tener 20 años más o menos trabajando en este asunto. Obviamente no tengo 20 años, pero de todas maneras, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme estar contigo y con todas las personas que nos acompañan ahora y en diferido. Y nada, estamos para conversar. Como bien has dicho, este es un momento muy crítico, no solamente para el Perú, sino para la humanidad. El COVID-19 es lo que la literatura califica como una disrupción, en el sentido en que es un fenómeno que no habíamos previsto, que no se puede prever, pero que además irrumpe con una violencia tremenda, quebrando todos los sistemas y las formas de conducta y estructuras que hemos conocido, ¿no? Y eso amerita que las respuestas que tengamos como sociedad, en este caso como región, sean muy rápidas y muy audaces, porque los parámetros y, digamos, las ideas que construyeron el pasado, porque ya es el pasado, hace 3 meses nomás que hemos vivido, ya no es el mismo, será otra situación, y en ese análisis la digitalización se está convirtiendo. Yo hacía un símil en uno de las columnas que publico en La República. Se va a convertir en el respirador artificial para muchas industrias y para la economía de no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? Así que estoy a tu disposición para charlar. ¿Por qué vincular la palabra digitalización a reactivar la economía? La respuesta a esa situación que tú has descrito es que el COVID-19 ha traído en cuenta una variable que nadie había previsto, y esto es el famoso distanciamiento social, que es el modo que tenemos hoy día como humanidad, como especie, la única medida que tenemos para poder contener la expansión del virus. Recordemos que no hay ningún tratamiento validado hasta la fecha, ni tampoco una vacuna. Probablemente una vacuna va a tomar entre 1 año y medio o 2 en un escenario más o menos realista. Eso quiere decir que los próximos 2 años en el Perú y en el mundo, la norma de comportamiento va a ser el distanciamiento. Eso hace además que muchos negocios, muchos emprendimientos, muchas industrias vinculadas con la entrega de bienes o servicios presencial ha desaparecido. El turismo es clarísimo. Todo lo que implica también transporte que suponga la aglomeración de personas también desaparece. En cambio, todas las industrias que de alguna manera puedan aprovechar el fenómeno, por ejemplo, el que tú has mencionado, tipo Amazon, o sea, estamos hablando del comercio electrónico, pueden salvar sus modelos de negocio y obviamente eso implicarán ajustes. Entonces, este análisis implica que hoy a la fecha ya tenemos sectores ganadores y sectores perdedores. Los perdedores ya los estamos viendo. Todos los comercios que tengan de alguna manera un tratamiento presencial, que la entrega del bien o el servicio sea presencial, están en crisis y probablemente van a desaparecer, a menos que adopten la digitalización como una nueva forma de entregar esos bienes o servicios, y eso se llama comercio electrónico. ¿Qué sectores tienen oportunidad? Todos los que tengan que ver también con ciencia e innovación, pero rápida. Esta ciencia que tomaba años, estoy hablando, por ejemplo, imagínate, en el caso de la vacuna de 2 años, es demasiado tiempo. Las innovaciones mucho más rápidas, la adaptación de tecnología, esa también tiene mucha oportunidad. Y también tiene mucha oportunidad todos los negocios vinculados a nuevos modelos educativos que tienen que ver con la digitalización, ¿no? Entonces, la agroexportación es otro sector que también tiene mucha oportunidad, porque en este escenario tenemos que mantener o resguardar la posibilidad de consumir alimentos. Eso es una situación excepcionalmente interesante para regiones como La Libertad, como Trujillo, porque es justamente la despensa del mundo. Y ahí hay una tremenda oportunidad, como digo, para ir al siguiente nivel de esa agroexportación utilizando digitalización, que es lo que se conoce como la agricultura tech, ¿no? El agritech. No solamente en el sentido en que usemos la tecnología para poner sensores o los drones, que hoy día es lo más fancy, lo más, digamos, llamativo, sino para empezar a automatizar procesos. Si vamos a vivir los próximos 2 años alejados, eso implica que muchos procesos se van a tener que hacer de manera virtual o teledirigida o remota.
Y allí la digitalización tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo esta situación? Primero, identifiquemos si somos ganadores o perdedores. Si somos perdedores, estamos llamados de manera urgente a abrazar la nueva ola, que es la digitalización, sea por comercio electrónico o por el uso de alguna de estas tecnologías que he mencionado, que son la digitalización, la realidad aumentada, para el caso del turismo, y obviamente también la automatización de procesos y servicios, básicamente. Y si estamos en el rubro de los ganadores, como es el caso de la agroexportación, todo lo que es el procesamiento de alimentos, pues aprovechemos la ola y de una vez demos el salto vía el comercio electrónico. ¿Qué podríamos comentarnos de lo que has visto en Costa Rica? Costa Rica es un país en efecto pequeño, más o menos son 5 millones hacia arriba o hacia abajo de personas. Es para mí lo más equivalente a un país nórdico en Latinoamérica, ¿no? O sea, no solamente por la extensión, se parece para mí mucho a Noruega, sino porque es una sociedad que en verdad ha hecho bien el trabajo respecto de la prestación de servicios públicos, básicamente educación y salud. Y también es muy interesante el caso de Costa Rica porque ellos ya dieron el paso, como lo has mencionado, hacia el comercio electrónico digital. Viven básicamente, viven en verdad, o vivían, ya no sé ahora cómo va a ser la evolución, porque estamos en un escenario tan disruptivo del turismo y del comercio exterior, en el que además había mucho comercio electrónico. Pero volviendo a cómo lo han enfrentado, las cifras acompañan. Solamente hay 6 muertos en Costa Rica. Solo 6 muertos hay por efectos de este virus. Y ya hay 242 personas. O sea, obviamente todo es a escala, pero hay una gran organización que implica que el país no va a entrar en una crisis tan relevante como el resto de Latinoamérica, ¿no? La lección de Costa Rica es que yo creo que han avanzado rápido en contener este tipo de pandemia porque había una respuesta del Estado. Muchos de los servicios que hoy día se están demandando los ofrece el gobierno costarricense. Eso garantiza continuidad en la educación, garantiza continuidad y también soporte en los servicios de sanidad. El drama que vive el Perú, como ya todo el mundo lo ha podido percibir, es que tenemos un Estado que funciona como un archipiélago de islas. Es increíble que hasta el momento no tengamos capacidad para saber cuántos pobres hay en el Perú para poder identificarlos y hacerles llegar el subsidio que en verdad de manera tan audaz está estableciendo este gobierno con mucha justicia y obviamente respondiendo a una situación tremenda. Pero en el otro lado es increíble, o sea, te quiero ayudar pero no sé dónde estás. ¿Por qué? Porque durante todos los gobiernos previos la forma de hacer gestión no se condecía con estos tiempos. En verdad, para poder hacer gestión ya no es que en el conocimiento había poder, ¿no? ¿Cómo era esto de que el conocimiento es poder? Bueno, yo diría que ahora los datos son poder. Si uno no tiene los datos actualizados, ordenados en un formato digital, estamos cruzados de manos. Entonces, esa es la lección que podemos decir que dentro de un país, además que está aquí nomás, Costa Rica, no tiene que ser Noruega, ha hecho una labor interesante en los últimos 15 años y que tal vez nosotros tenemos que empezar a hacerlo en menos de un año. ¿Qué relación hay entre la data en sí misma, la Big Data, o sea, el tratamiento de la data, y los algoritmos que manejan la data? Bueno, no es la idea dar una clase de predicción de datos, ¿no? Pero digamos, Alejandro, que hay 3 cosas claras que habría que entender, ¿no? Una organización social, vamos a hablar de una organización, en este caso productiva, tiene procesos. Es la forma en que organiza el hecho de crear un bien o un servicio, de prestar un bien o un servicio. Esos procesos, para los ingenieros que nos están escuchando, se pueden distribuir en procesos que son recurrentes y que son más estratégicos, de corto plazo, de largo plazo o de mediano plazo. La forma en que estos procesos se describen en una organización es lo que se conoce como un mapa de procesos. Esto es muy simple. ¿Qué hay que hacer? Automatizar esos procesos. Y la forma de automatizar procesos es llevándolos al entorno de lo digital. La cosa más evidente es olvidarse del papel, el cero papel, el paperless, que este gobierno ha usado tan frecuentemente cuando quiere mostrar que ya entró a la lógica del gobierno electrónico. Pero eso es un cambio cultural enorme, porque dejar el papel físico y entrar al documento digital
va a implicar que muchas posiciones desaparecen. En una cultura tan burocrática como la de Latinoamérica y particularmente del Perú, en donde incluso está el famoso papelito manda, hay pues una necesidad de hacer control vía lo físico. Entonces tiene que haber un cambio mental para entrar a la lógica de la automatización de procesos y a partir de ahí de los documentos digitales. Un documento digital es distinto a un dato. Un dato es todo ese recorrido que hace este documento digital, pero en verdad archivos que pueden ser video, audio, etcétera, en las distintas redes de internet y nuestras propias redes. Cuando esos datos son en verdad muy relevantes, y yo no estoy hablando ni de 1000 ni de 100, sino de millones de datos, hablamos de la Big Data. Antes no. Entonces no podemos hablar de Big Data teniendo 100 o 1000 datos. Bases de datos de 100 o de 1000 no es Big Data. Big Data es millones y millones de datos, que es lo que recién con estas medidas tan extremas que está tomando el gobierno, probablemente va a empezar a construir. Pero no sé si ese sea en este momento el objetivo, ¿no? En este momento estamos en una guerra. La señora Mazzetti ha hablado de que estamos en una guerra típica y yo la acompaño en ese razonamiento y no estamos para hablar de cosas muy sofisticadas, pero digamos que cuando esto ya haya menguado, haya pasado a una etapa, esto se sabe, ¿no? Hay la famosa curva, el valle y curva y valle. El comportamiento del COVID a nivel global es eso, es un baile entre una curva y un valle, una curva y un valle, esperando que las siguientes curvas sean en verdad pues mucho más atenuadas, no lo sabemos, ojalá. Pero en ese comportamiento lo que hay que hacer es tener respuestas claras, ¿no? Y Big Data ahorita no tenemos, no sé si en verdad el gobierno también esté para pensar en hacer el Big Data, pero esa es la diferenciación. Ahora, ¿qué podemos hacer desde el lado de las industrias? Empezar el proceso de automatización, trasladar el papel al digital. Y eso además implica, como estoy diciendo, un cambio cultural enorme, porque hay que asumir que muchos puestos van a desaparecer. Y eso implicará también saber qué capacidades vamos a poder crear en esas personas que se van a quedar sin trabajo o a las que vamos a tener que reconfigurar. De hecho, el COVID ya lo está haciendo, porque hoy día los niveles de despido son altísimos. ¿Cómo van a entrar, cómo van a replantear su vida laboral post-COVID? Es algo que de alguna manera iba a hacer la digitalización y que ya lo hizo ya en estos tiempos, ¿no? Eso es una disrupción, pues justamente todo lo que habíamos previsto hace 2 años ya se está produciendo hoy y hay que tener respuestas claras, ¿no? La agricultura, ¿cómo puede dar un salto tecnológico la agricultura con la digitalización? Bueno, lo que describes es una de las partes, digamos, una forma de mostrar la digitalización. Yo diría que el primer gran paso para establecer ese resultado, el uso de un dron, el uso de sensores, además el uso inteligente de estos dispositivos, porque lo que no podemos volver a producir en este escenario post-COVID es solamente aceptar el uso de la tecnología porque es una moda. Esto no es una moda, es mandatorio, o sea, no es una tendencia, no es porque quiero lucir más sofisticado o no porque todo el mundo lo dice, es mandatorio. ¿Y por qué es mandatorio? Porque tenemos el asunto del distanciamiento social. Entonces, probablemente el control de muchos cultivos, de muchas plantaciones, se va a tener que hacer con elementos remotos, sean sensores o drones. Eso ya se viene haciendo, como tú lo has mencionado, pero para el caso nuestro, para el caso de un país como el Perú, en donde también tenemos una agroexportación muy relevante, pero que también tiene, ese universo está vinculado con otro tipo de organizaciones como pueden ser asociaciones o eventualmente cooperativas, en donde estos escenarios de mucha sofisticación o organización no se dan. Y además, muchas cooperativas tienen extensiones interesantes o relevantes de producción, pero que son pre-digitales. Lo primero, lo más importante es hacer este mapa, como digo, de digitalización y priorizar, ¿no? Nuestro mapa de procesos. Y en esos procesos, ¿dónde es que entra la digitalización para hacer un uso interesante de esto? Entonces yo diría que los drones, los sensores, eso que es súper tecnológico, más que tecnológico, muy sofisticado y wow, ciencia ficción, todo muy lindo. Pero antes de eso, 7 pasos atrás. ¿Cuál es el plan de digitalización y automatización que voy a usar para después utilizar de manera inteligente todos esos dispositivos? Que hay miles. Lo importante es saber la ruta, por dónde empiezo, y eso es la automatización. ¿Y qué automatizamos primero? Mapa de procesos.
vamos hacia una democracia digital imperativamente. Totalmente de acuerdo. Ya que has hablado de un libro que fue yo de verdad hace tanto tiempo de la UPC, este es otro libro, no sé si lo puedes ver acá. Este es un libro que publiqué en el año 2011, lo publiqué en ese tiempo con la gente del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín. Se llamaba El Poder en Internet. Se llama, ¿no? Ciudadanos y Consumidores, y lo escribí con dos colegas españoles, con David Ugarte y Jordi Segarra. Ambos estaban en ese tiempo muy vinculados con el movimiento de los indignados, que hay que recordar que el movimiento de los indignados, que empezó en España en la Plaza del Sol, se ha convertido hoy día en un partido político que ha llevado al poder al nuevo gobernante que tiene España, el señor Rodríguez. Increíble, o sea, el recorrido de este movimiento, Sánchez, ¿no? O sea, el recorrido que ha hecho este movimiento de indignados hasta convertirse en un partido político, te habla un poco de lo que puede pasar con el efecto de la digitalización en cuanto a convocar. ¿Qué va a pasar en el Perú? Es muy interesante. Nosotros estamos en un escenario post-COVID y vamos a tener elecciones el próximo año. Evidentemente, olvídate de los mítines. Se acabaron. ¿Cómo va a haber mítines? Evidentemente, olvídate de la campaña boca a boca. Se acabó. La verdad, unos cuantos congresistas tosudamente quisieron llevar a cabo, y lo hicieron, el famoso pleno, y mira, ¿cuántos hay ya contagiados? Alrededor de 10, ¿no? Ya, ¿eso qué te muestra? Que estas situaciones, estos espacios, otra vez, donde hay conglomerado de gente, ya desapareció. La forma en que se hacía la política del meeting, del balconazo, que con la gente, que ven, te abrazo, que dame, yo te quiero, y tanto, no sé si a ver, porque le gustaba o no le gustaba, eso desapareció. Es un tremendo reto para el político tradicional acostumbrado a ese tipo de manifestaciones. Ahora todo va a tener que ser digital. Y sospecho que nuestros políticos no tienen gran idea de cómo se mueven estos espacios digitales. Es un tremendo reto, pero la contrapartida de eso es que le están devolviendo el poder, como dice esto, a los ciudadanos y a los consumidores, a la gente de a pie. Porque esa gente de a pie sabe más de tecnología que esos señores políticos. Y eso es lo bueno. Esto se va a equilibrar. Entonces va a ser una tremenda exigencia, y a mí me despierta mucha curiosidad cómo se van a llevar a cabo esas campañas, que van más allá del marketing político, evidentemente, ¿no? Porque, claro, algunos políticos lo han usado bien, no voy a dar nombres, pero esto es más que marketing político. Es más que marketing político. Estamos hablando ya de la capacidad y la posibilidad de poder entrar a generar políticas públicas de manera co-creada, que es lo que todavía no podemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Congreso, el Parlamento, todavía no está siendo muy transparente al abrir sus sesiones, al hacer que la gente pueda verlos todavía, y esta reticencia, ese temor, porque claro, les da miedo. Maite, la pregunta final, se nos acabó el tiempo. ¿Qué mensaje nos das a los trujillanos y a los liberteños respecto a reactivar y confrontar el futuro con la digitalización? El mensaje final, Alejandro, es que estamos ante un escenario muy, muy, muy retador. Yo creo que toda la literatura que hemos estado repasando, todos esos escenarios de futuro que hace 20 años, particularmente, bueno, como has mencionado, 20 años o 10 años que tiene este libro, estuvimos planteando, están hoy. O sea, existe hoy, ya, aquí, es increíble. El futuro es hoy, ¿no? Ya no hay que esperar, es hoy. Y es un tremendo reto, pero al mismo tiempo es una tremenda oportunidad para replantear lo que queremos ser como nación. Yo incluso diría que el Bicentenario ya se adelantó. Y tenemos dos insights, dos inputs que hay que plantear en todo transversalmente. Uno se llama solidaridad / cooperación, y el otro se llama digitalización. Así que nada, la mesa está servida. Ojalá que la gente pueda aprovechar. Esa es mi esperanza. Gracias, Alejandro.